Bien, bueno, chicas, entonces vamos a iniciar. Le pido por favor, no sé quién tiene el micrófono activado y está haciendo como eco. Listo, ya, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces vamos a darle inicio a la clase de hoy. Esta entonces es la segunda tutoría del 21 de abril del 2020. Les recuerdo que estamos entonces grabando esta sesión con fines de poder generar la evidencia de que estamos haciendo nuestro encuentro sincrónico. Y bien, entonces iniciamos hablando en la clase pasada acerca de el régimen cambiario en Colombia. Colocamos un marco conceptual y dentro de ese marco conceptual dijimos pues que régimen se refería a toda la normatividad o la legislación que regía básicamente todo el tema de cambios de divisas a nivel internacional. Dijimos que dentro de esos conceptos pues era muy importante poder determinar lo que es un mercado cambiario. Entonces determinamos que un mercado es un lugar, pues una plaza en donde hay precisamente esa compra o esa venta de esas divisas. Definimos el concepto de divisas, dijimos que hay dos tipos de divisas, divisas tangibles, divisas intangibles, que en este caso las divisas tangibles son centralizadas y por lo tanto, pues al tener una centralización, pues quiere decir que hay unos organismos que la regulan como tal. También dijimos quiénes son los intermediarios cambiarios. Entonces, dentro de ese concepto dijimos que solamente están autorizados para canalizar las divisas en Colombia los bancos hipotecarios, los bancos comerciales, las cooperativas financieras, las corporaciones financieras, las casas de cambio, Bancoldex. Solamente ellos están autorizados para en algún momento hacer esa canalización de las divisas. Y todo lo que se haga por fuera de esos intermediarios cambiarios, pues se va a catalogar como ilegal. También hablamos de tipo de cambio, dijimos que el tipo de cambio es el valor de la moneda extranjera frente a lo que corresponde al valor de la moneda nacional. Hablamos también de riesgo cambiario, dijimos que ese riesgo cambiario pues es la fluctuación de las divisas, sobre todo cuando tenemos que hacer pagos a crédito. Entonces si están extendidos en el tiempo, pues va a haber un riesgo de que pues o perdamos o ganamos al momento de hacer ese cambio de las divisas. Hablamos de que para minimizar ese riesgo cambiario, pues hay unos mecanismos, unas herramientas que vamos a ver ahora, unos mecanismos de cobertura también. Dentro de los conceptos también, no sé si alguien me puede colaborar con un concepto que se me olvide. Ya hablamos de mercado cambiario, de intermediarios del mercado cambiario, de divisas, de fluctuación, de tipo de cambio, De los medios de pago, profe. los medios de pago y las operaciones que se dan a través de derivados. Muy bien, entonces vamos a empezar con la actividad que ustedes tenían para hoy y es las herramientas de mecanismos de cobertura. ¿Cómo nosotros podemos minimizar ese riesgo? Es decir, cuando yo voy a hacer un pago a crédito en el ámbito internacional, pues hay un riesgo de que yo tenga que colocar más moneda colombiana para poder completar esa moneda extranjera. Entonces eso va a salir más costoso para mí, pero hay formas de minimizar ese riesgo. ¿Quién tiene o a quién le tocó mecanismos de cobertura? A mí, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Lisette, ¿cómo está? Casi no me puedo conectar, no me daba ese link. ¿Y eso? ¿Qué le decía? No sé, qué error, y casi no puedo. Qué raro. Bien, ¿vas a compartir diapositivas o...? No, profe, no hice diapositiva. El Bien, documento normal. entonces te escuchamos. ¿Qué son los mecanismos de cobertura?
Listo, profe, pues la investigación empezó primero pues de que existen, encontré pues de que existen tres tipos de riesgos cambiarios, que son el riesgo transaccional, el riesgo económico y la traslación. ¿Listo? En términos generales, pues es fácil de explicar porque la depreciación del peso, pues ya lo que usted había explicado la clase pasada, afecta pues digamos a las empresas cuando adquieren un compromiso en dólares u otras monedas y al ser pues el cambio, entonces haría pues como de pronto como un problema, ¿cierto? En el momento de hacer el cambio, ¿cierto? Eh, espera un momentico. Las herramientas de protección son herramientas financieras que las empresas utilizan para dar certidumbre a sus operaciones cambiarias. ¿De qué se trata? Se trata de eliminar o minimizar al máximo la exposición a la volatilidad de los mercados financieros mediante contratos que aseguren un valor futuro para la divisa elegida. Con una cobertura de compra, la empresa obtiene la garantía y seguridad de que al término del contrato podrá recibir las divisas pactadas al valor acordado, con lo que elimina cualquier variación en el tipo de cambio durante el plazo cubierto. O sea que ahí no habría ningún tipo de variación. Si la divisa sube, el banco cubrirá la diferencia, pero si baja, la empresa es la que deberá pagar la diferencia comprando el valor previamente acordado. Para esto existen varios tipos de coberturas. Ahí encontramos lo que es el forward. El forward son la definición clásica de una cobertura. Son dos partes que celebran un contrato. Profe, ¿así voy bien o voy como Sí, muy sí, sí. rápido? No, 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 tranquila. Son dos partes que celebran pues como un contrato mediante el cual acuerdan un tipo de cambio a futuro para la compra o venta de un monto a un paso determinado. ¿Cómo es? Entonces, digamos, el primero sería, se define un plazo o fecha de vencimiento, puede ser entre 3 días y un año máximo, ¿cierto? Paso 2, define el monto, la cantidad de divisas que el banco y el cliente se comprometen a vender o a comprar. Y tercero, es donde se fija una tasa de cambio. Es para realizar la transacción en la fecha de vencimiento acordada. Además de esto, lo contrario también tomará en cuenta la forma de la liquidación, es decir, si llegada la fecha de vencimiento habrá o no transferencia física de activos. En el primer caso se habla de una entrega física que es Full Delivery Forward por su sigla en inglés, FDF, de las divisas contratadas, respetando el tipo de cambio establecido. Y en el segundo caso es la compensación o NDF, que se dice Non-Delivery Forward, que solo paga la diferencia entre el tipo de cambio acordado previamente y el tipo de cambio en el mercado en ese momento. Una de las principales ventajas de estos instrumentos es que son productos hechos a medida, con condiciones pactadas por los participantes y que no se pueden negociar en el mercado porque son contratos privados entre el banco y la empresa. En estos espacios también encontramos las opciones. Estos son instrumentos financieros que permiten a las empresas que a cambio de una prima tengan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un monto establecido de divisas al precio que hayan elegido al inicio del contrato. Para eso existen dos tipos, que sería call, la empresa adquiere el derecho de comprar un monto específico de divisas al precio elegido, strict, y la fecha de liquidación. Y put, el contratante obtiene el derecho de vender la cantidad de divisas acordadas en el precio pactado a la fecha de liquidación. Encontramos también el swap. Con esta herramienta, las partes contratantes pactan la compra o venta de una divisa, acordando un intercambio de intereses. Ese es muy común para las empresas que desean cambiar la divisa de sus créditos de moneda extranjera o bien que desean cambiar una tasa de interés variable por una tasa de interés fija. Para evitar riesgos con cobertura cambiaria, encontramos
encontramos varios tipos que será más fácil de entender porque son indispensables para una sana administración en la empresa, ya que estos nos permiten asegurar el costo de importantes insumos y productos o el pago de los compromisos financieros en otras divisas en el futuro. También mantienen la liquidez de la empresa porque evita comprar anticipadamente los dólares que se necesitan. Nos dan tranquilidad y certidumbre al flujo de efectivo de la empresa y son el puente que enlaza la planeación con el mercado real. Y también nos otorga una ventaja competitiva importante a las empresas que lo utilizan, porque se verán menos propensas a subir sus precios ante la fluctuación cambiaria. Listo, profe. Eso fue lo que investigué. Bien, muy bien. Entonces, para poder entender este tema de mecanismos de cobertura, pues primero hay que entender de... Permítame un segundo que me están pidiendo que envíe el enlace. Bien, listo. Entonces, para poder entender bien este tema de mecanismos de cobertura, hay que entender es para qué sirven. Entonces, parte todo como un objetivo de poder minimizar ese riesgo cambiario que hay en una transacción de carácter internacional. Entonces, supongamos que tenemos que pagar una importación de aguacates que costó $1.000, pero resulta de que nos dieron plazo para pagarla dentro de 6 meses. Para el empresario hay que pagarle $1.000. Esos $1.000 van a ser para él, pues efectivamente siempre ese mismo valor, $1.000. Pero resulta que para nosotros como colombianos, en moneda colombiana, esos $1.000 en 6 meses pueden representar más dinero colombiano o puede representar menos dinero colombiano. Entonces, dentro de esas opciones que llamamos mecanismos de cobertura, pues existen unas herramientas que nos permiten ya sea mitigar ese riesgo cambiario del que les hablo o simplemente neutralizarlo. Una de esas opciones es el famoso contrato forward, que es un contrato privado, quiere decir que se da por fuera de la bolsa, no se da dentro de los mercados bursátiles, por ejemplo, como la bolsa de valores, no se da ahí, es un mercado por fuera de la bolsa, se da entre entidades privadas como las empresas y los bancos, y básicamente en términos muy generales funciona es tratando de establecer una tasa representativa promedio del mercado y a esa tasa pues pactar que se va a pagar. Entonces yo resulta que voy a un banco y le digo, necesito firmar un contrato forward. Entonces lo que el banco me hace es calcularme a través de unas fórmulas financieras más o menos en ese periodo de tiempo cuánto a cómo va a estar la tasa, por ejemplo, y cuánto va a ser lo que yo voy a pagar. Con base en esas operaciones que me dé el banco es que yo voy a hacer el contrato y efectivamente esa tasa es la que yo voy a pagar en esos 6 meses. Entonces, como pacté una tasa con anterioridad, ¿existe riesgo cambiario? Pues no va a existir el riesgo cambiario porque ya de entrada se está dando por hecho de que esa tasa me la van a tener que respetar. Entonces les voy a mostrar acá, voy a colocar un ejemplo de el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá tiene un simulador forward, Banco de Bogotá. Listo, aquí los tenemos. Muy bien. Entonces, este es un simulador del Banco de Bogotá. Dice que permite calcular el costo financiero en pesos colombianos cuando se toma una deuda en dólares y se realiza un forward para minimizar ¿qué? El riesgo cambiario. Para efectos de la simulación, por favor, verifique la fecha de vencimiento y el cumplimiento.
que no corresponda a un día festivo en Colombia, Estados Unidos o en el país al que se envíen o reciban las divisas. Entonces, el Banco de Bogotá, pues es el que, en este caso, digamos que va a comprar, porque como nosotros somos esto en el caso de que, como nosotros somos los que vamos a comprar, ok, ¿cómo fue que les dije? Íbamos a llevar aguacate, ¿cierto? Sí, Sí, entonces, como vamos a llevar, a nosotros es que nos van a tener que pagar. No, digamos que nosotros vamos a comprar, para que entendamos mejor el concepto. Vamos a comprar esos aguacates. Entonces, tenemos que pagar $1.000. Entonces, en este momento el banco es el que va a comprar porque él va a comprar esos dólares. ¿Qué vamos a pactar? Pues en 6 meses la tasa a la que el banco me va a comprar a mí, esos dólares para yo poder convertirlos y que sean 1.000. Entonces, el valor del contrato en pesos, digamos que son valor del forward, acá son, digamos que pues no van a ser $1.000, digamos que son 10 millones de pesos, por ejemplo, 10 millones de pesos, que yo pacté que los iba a pagar hoy y que los es decir, hicimos la negociación hoy 21 de abril, pero los voy a pagar abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre, el 20 de octubre. El 20 de octubre. Listo. Entonces ahí me calcula automáticamente el plazo, 182 días. La tasa de cambio hoy, spot, es 4.049 pesos. Me van a calcular con una tasa efectiva anual del 0.5% y entonces yo le doy calcular. Ah, perdón, acá no, acá arriba donde dice valor forward, no es en pesos, sino en dólares. Entonces digamos que son $5.000 que tenemos que pagar. Calcular. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la tasa? ¿Cuál es la tasa de cambio hoy? Hoy es 4.049. Pero ¿cuál va a ser la tasa que el banco calculó? La tasa del contrato. 4.059. Quiere decir que en ese periodo, de aquí al 20 de octubre que yo vaya a pagar, pues yo voy a pagar a esta tasa, ya sea que haya subido o que haya bajado. Si subí, pues gané, porque hice un contrato forward y pacté esta tasa. Pero si subió la tasa, perdí, porque yo ya firmé un contrato en donde minimicé el riesgo cambiario y dije que les voy a pagar cada dólar a 4.059.43 pesos, que equivalen a 20.297.132.000 pesos. Profe, ¿Sí me hago entender? es que usted dice que si el dólar ha subido en ese tiempo, ¿usted gana o usted pierde? Gano, porque si subió el dólar, la tasa que yo pacté en el contrato forward es esta, 4.059. Entonces, si en octubre está a 4.300, pues yo pacté que iba a pagar al banco 4.059. Ya, igual eso se tiene que respetar, sea como sea. Claro, porque si no, no tendría sentido. Por eso es un mecanismo de cobertura. Porque cuando Mm, yo firmo el contrato, tiene que respetarse y entonces ahí va a haber riesgo cambiario. Pues no va a haber, porque así suba o baje la moneda, yo ya pacté una tasa que me tienen que respetar. ya. Listo. Bien. Entonces, este cálculo que me hizo aquí del valor forward es un cálculo prospectivo que es a través de matemáticas financieras, en donde ellos calculan más o menos dentro de ese periodo de tiempo a cómo va a estar la tasa. Ya por ejemplo, si en octubre está a 4.300 pesos el dólar, ya el banco asume ese otro porcentaje, pero nosotros le vamos a comprar a 4.059. Bien. El otro mecanismo son los contratos futuros. Sin embargo, los contratos futuros tienen una característica y es que sí se dan por dentro de la bolsa.
¿Qué quiere decir que se dan por dentro de la bolsa? Quiere decir que dependen de la bolsa de valores y de los mercados bursátiles. Entonces es un tanto más complicado. Para las operaciones que sean de carácter privado, pues es un poco más complicado. Bien, pero el principal mecanismo de cobertura que tenemos ahí es el contrato forward, es como el más usado. Ahora, ¿quién tiene medios de pago? Yo, profe, yo. Listo, María José, la escuchamos. Profe, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro. Bien, Ay, pues, ¿cómo hago? saque en un PC. Sí, señor. En la parte inferior derecha dice mostrar mi Ah, sí. pantalla. Toda Le la da ahí, pantalla. no, dele en una ventana. Listo. Y ahí le aparece un cuadro de diálogo y no sé si le aparece la ventanita de la diapositiva. Sí. Selecciónela y le da compartir. No, esto no es. Tiene que tener abierta como la ventana de la Es diapositiva. un archivo en PDF, profe. Ah, por eso, entonces listo. Entonces, abra el archivo, ya lo abrió. Ya lo abrí. Listo, entonces que esté abierto. Ahora váyase a Meet, Sí. mostrar mi pantalla. Una ventana. Acá. Ya. No. No. ¿Dónde está? No está compartiendo nada. ¿Le aparece todavía el icono de mostrar mi pantalla? Sí. Me aparece pantalla para compartir. Aparece Fox y otras aplicaciones que tengo abiertas en estos Listo. momentos. Pero Pero no me aparece nada. no le aparece el PDF. No. Y ya bajó hacia abajo muchas veces hay una barrita ahí espaciadora que me permite bajar. No. No, no abre. Listo. Profe, Entonces, ¿por qué no comparte usted la pantalla y le muestra a ella cómo hace usted para compartir? porque igual no voy a poder. Espere, yo le cacharré. Ahora va otra vez al PDF y regrese ahí donde está, sin cerrar, que muchas veces no le Ya. reconoce. Y no le aparece, le sigue sin aparecer. Sí. Muy raro. Ah, pero Pero ¿y el PDF lo tiene abierto con qué? ¿Con el Google o con el Adobe? con el Adobe. Muy raro, le tendría que aparecer. ¿El PDF lo tiene con el Adobe o le aparece en una pestaña de internet? No, profe, está con el Adobe. O sea, lo envío a usted. Ay, no, ¿qué hago, profe? O lo dicto así. No, pues si quiere me lo envía y yo se lo voy compartiendo al ¿Por WhatsApp. dónde se lo envío, profe? Listo. ¿Tiene WhatsApp ahí? Sí, lo tengo aquí abierto. Muy raro que no le quiso abrir. Ya lo envié, profe. Ah, espera que está cargando. Bueno, aquí me llegó.
Listo. Bueno, profe, de acuerdo pues a ese tema es un poquito larguito, porque tiene muchísimas cosas, entonces como los puntos, los aspectos más, como más importantes en los principales medios de pago son los pagos anticipados, los pagos directos, las cobranzas documentarias y la carta de crédito. El pago anticipado se utiliza mucho, por ejemplo, si la persona tiene ya confianza con la persona a la cual le vendió la mercancía, ¿sí? Porque este pago se hace antes de que llegue la mercancía. El pago anticipado es un sistema que permite al vendedor recibir el pago de la mercancía antes de que ésta llegue a manos del comprador. Por lo tanto, el fabricante podrá cubrir los gastos que se le presenten al despachar la mercancía. Este sistema no es muy conveniente cuando se va a comenzar una relación comercial con cierta empresa, puesto que representa un alto riesgo para el comprador. Por eso se recomienda que se adopte esta modalidad solamente, pues, como les he explicado, si hay mucha confianza ya con la persona que se va a pactar como el negocio. Está también la otra, que es el pago directo. Se llama pago directo cuando el importador paga al exportador el valor de la mercancía por medio de una entidad bancaria, la cual no realiza ningún tipo de intervención en el proceso de exportación. Generalmente el pago directo se utiliza cuando el importador ya acordó con el exportador el pago de la mercancía de contado. Dentro de este medio se manejan varias opciones como son los cheques, las órdenes de pago, los giros o las transferencias. Hablamos de órdenes de pago cuando se realiza una transferencia bancaria llamada pues así orden de pago. Es un pago que efectúa el banco del importador al exportador, el cual abona los fondos en la cuenta de su cliente al cobrador, en este caso sería el exportador. Esta forma de pago se hace por medios electrónicos, siendo el más utilizado el sistema SWIFT. Esa sigla significa Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales, y es una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y entidades financieras de todo pues, el mundo como tal. Están también los giros internacionales, que son los mecanismos de pago por medio del cual el ordenante, que en este caso es el importador, solicita los servicios de un banco girador del país en el donde está para que envíe las divisas del producto en una transacción comercial, utilizando como intermedio un banco receptor, donde el beneficiario en este caso es el exportador quien va a recibir la cuenta. Existen dos tipos de giros. El primero es el giro directo, que es la forma de pago acordada entre el importador y el exportador, mediante la cual la cancelación se efectúa una vez haya sido embarcada la mercancía. El giro directo financiado, que es el pago al exterior de una mercancía ya embarcada por el exportador y cuyos fondos son financiados por el banco girador directamente al orden de giro, y al banco girador paga el valor de la operación al exterior y queda vigente la deuda en dólares entre el ordenante y el banco girador. Está el giro anticipado, que es el pago anticipado del exterior de una mercancía que aún no ha sido embarcada por el exportador por exigencia suya. Entramos también a pues, estos medios de transacciones, las cobranzas documentadas. Este tipo de cobranza documentada es una operación de comercio internacional que mediante la cual un banco remitente, siguiendo las instrucciones del vendedor, presenta al comprador, que en este caso es el importador, por medio de otro banco, los documentos de transporte, como son las facturas, las listas de empaque, que prueban que el despacho de las mercancías. Bueno, iba que por medio de otro banco, los documentos que se deben de presentar son los documentos de transporte, la factura comercial, las listas de empaque, que prueben el despacho de las mercancías y a cambio recibe el pago o la aceptación de una letra de cambio o la presentación de un pagaré. Las características de estas cobranzas documentadas son documentos contra pago, que son los documentos que pueden ser liberados solo si el importador efectúa el pago de inmediato, según el acuerdo concertado entre el exportador y el importador, también conocido como
cobranza a la vista. Están los documentos contra aceptación, que solo podrán ser liberados si el importador acepta una letra de cambio respectiva y el exportador contrae la obligación de pagar en una fecha futura específica. Las ventajas, en este caso para el importador, es más barato que la carta de crédito de importación, le asegura que cuando efectúe el pago le entregan los documentos de dominio de la mercancía y puede aplazar el pago o la aceptación hasta la efectiva llegada de la mercancía. Las ventajas para el exportador es que es una operación más barata que la carta de crédito y más segura que el cheque o la orden de pago simple, ya que el exportador mantiene siempre la posesión de la mercancía y tiene garantía de que el importador solo podrá disponer de estos documentos si los pagan. Hablan también de los riesgos. Para el importador, uno de los riesgos más claros ahí es que no se le permite revisar la mercancía antes de efectuar el pago. Existe el riesgo de que la mercancía llegue en mal estado deteriorada. Para el exportador, el riesgo fundamental es que no le hayan pagado la mercancía. Aquí nos explican como en este cuadrito el proceso de las cobranzas documentadas, que en este caso se envía la mercancía al comprador, después se entregan los documentos al banco cobrador, se envían los documentos al banco termitente, se llega la notificación al comprador y después el pago, la aceptación y se le hace el reembolso al banco y ya el banco pues como tal entrega la plata al vendedor. Está también la carta de crédito, que es un contrato en el cual un comprador en el exterior contrata a un banco en el exterior para que dicho banco realice el pago al exportador por medio de una entidad financiera ubicada en el país de residencia del vendedor. La carta de crédito es el medio de pago más apetecido en las negociaciones comerciales a nivel internacional, puesto que estas condiciones de equilibrio y garantías para las dos partes permiten pues como la tranquilidad de ambos. Aquí existen pues diferentes clases de carta de crédito, que es la confirmada, la no confirmada, la revocable, la irrevocable y la rotativa. Y listo, profe. Listo, muy bien. Bien, entonces como les había dicho yo en la clase pasada, estos medios de pago se escogen de acuerdo al grado de riesgo o al grado de confianza. Entonces, así como decía María José, el mecanismo más usado para pagar hoy cualquier transacción internacional, pues es la carta crédito. Estoy buscando por acá una imagen, permítame, para poderles proyectar. Es una imagen que nos permite entender un poquito más medios de pago. ¿Para qué la quitaron? Medios de pago internacional. Ve, mira, la quitaron, era buenísima. Vaya. Bien, aquí tengo una parecida. Ah, ya la encontré.
¿Será que me va a estallar? Esta página está como rara. Bien, como pueden ver ahí en la imagen que dice medios de pago internacional a su derecha, nos muestran los medios de pago pues usados a nivel internacional, pero nos los miden según el riesgo. Entonces, lo que está en azul es la seguridad en el pago y lo que está en rojo es el riesgo que hay de que no nos paguen. Entonces, como decía María José, noten acá abajo, tránsito, transferencia o giro, pues tiene mucho riesgo, hay mucho color rojo y es muy poco segura. ¿Por qué? Porque nadie me va a transferir dinero sin haber recibido la mercancía y nadie va a enviar mercancía sin haber recibido dinero. Entonces, lo que es el cheque, la transferencia, el giro o el pago anticipado, pues es muy complicado que se dé en operaciones nuevas porque no hay ese grado de confianza que se necesita. Incluso hasta en esos proveedores con los que tenemos mucha confianza, pues se podría dar, pero en su defecto es una de las operaciones más riesgosas. Sin embargo, noten que la parte de arriba, la cobranza documentaria y la carta crédito, sí tienen mucha seguridad en el pago. Básicamente las dos funcionan de la misma manera. ¿Qué pasa con la cobranza documentaria? Las dos, tanto la cobranza documentaria como la carta crédito, necesitan de un intermediario bancario. Es decir, el banco va a prestar el dinero. Entonces resulta que nosotros vamos a comprar esa mercancía que viene de China, por ejemplo, nosotros vamos a tener que pagar y lo vamos a hacer por medio de un intermediario bancario, que en este caso digamos que es Bancolombia. Entonces, si escogemos la cobranza documentaria exige que nosotros tengamos un intermediario bancario y que ese banco tenga conexión con el banco del país en donde se encuentra el vendedor. Entonces tiene que haber esa unión allí. Entonces consiste en que el vendedor le envía todos los documentos al banco para que los tenga allí. ¿Por qué los documentos? Pues porque sin los documentos yo no puedo nacionalizar la mercancía. Entonces resulta de que me llegó la mercancía acá a Puerto de Buenaventura y yo no tengo ningún documento de esa mercancía porque lo tiene el banco. Entonces llegó ahí a Buenaventura y yo hasta que no tenga documentos, como los documentos que nos decía María José ahora en su socialización, la factura, por ejemplo, comercial, el documento de transporte, pues como yo no tengo esos documentos, yo no voy a poder legalizar esa mercancía. ¿Qué me toca ir a hacer? Me toca ir a pagar. Entonces, en el momento en el que pago, me entregan los documentos. Si yo no pago, pues los documentos quedan en prenda del banco y el banco puede inmediatamente embargar esa mercancía, porque el banco fue el que le pagó al comprador. Entonces, por eso se dice que es una cobranza documentaria. El chinito envía la mercancía tranquilo, porque el banco ya le pagó a él, ya le desembolsó, y el banco no me va a entregar a mí los documentos hasta que yo no le pague a él, es decir, hasta que yo no cancele ese crédito. Y en el caso de que yo no cancele, pues el banco tiene los documentos, que es la garantía del dinero como tal. Por otro lado está la carta crédito, que es la más segura, que funciona casi igual, solamente que no se necesita un documento, sino se necesita una autorización. Entonces, resulta que el banco le consigna al vendedor, pero le congela la cuenta. Es decir, él tiene su dinero en la cuenta, pero no la puede usar. Él ve ahí su platica, pero no la puede usar. ¿Cuándo la va a poder usar? Cuando me llegue la mercancía y yo llame al banco y le diga, la mercancía me llegó en perfecto estado, la mercancía está correcta, por favor desembolsen el dinero. Entonces yo le pago al banco y el banco pues se encarga de pagarle al vendedor y entonces en ese caso ninguno de los dos pues tendría el riesgo del no pago como tal. Entonces, los medios de pago más usados a nivel internacional son carta crédito y son cobranza documentaria. Muy bien, entonces,
¿Cuál es el mecanismo de cobertura más usado para mitigar el riesgo cambiario? Pues es el contrato forward. ¿Y cuál es el medio de pago más usado? O carta crédito o cobranza documentaria. Mucho cuidado, que el contrato forward no es un medio de pago. Es una herramienta que yo uso legal para poder minimizar el riesgo cambiario, pero pago a través de una carta crédito o una cobranza documentaria. Y por otro lado tenemos las operaciones con derivados. Sí, profe, la mía. Te escuchamos. Profe, ¿cómo hago entonces para yo compartir las diapositivas? Listo, usted tiene ya las diapositivas abiertas. Sí, acá están en PowerPoint. Listo. Entonces abajo, mostrar mi pantalla. Donde Le dice pantalla. le aparece toda la pantalla y escoge una ventana. Una ventana, listo. Le aparece un cuadro de diálogo y busque ahí en ese cuadro de diálogo la presentación de PowerPoint, la selecciona y le da a compartir. Ahí ya está compartiendo. Ahí ya la vemos. ¿Sí, ya? Sí, ya. Ah, Solamente tiene que dar en presentar y listo. bueno, listo. Listo. Bueno, ahí ya. Perfecto. Bueno, a mí me tocó las inversiones de capital foráneo y operaciones con derivados. Entonces, ¿qué es la inversión de capital foráneo? Entonces, se considera inversión extranjera en Colombia la inversión de capital exterior en el territorio colombiano, incluidas las zonas francas colombianas por parte de personas no residentes en Colombia, según el decreto 2080 de 2000. Entonces, en ese decreto es el de la ley novena de 1991. Entonces, en ese decreto habla que las personas del extranjero pueden invertir acá en Colombia solamente de dos formas. Entonces puede ser por medio de capital o también puede ser por medio del portafolio, que es comprando como inversiones en la bolsa. Entonces los atributos y características de los servicios. También puede ser en maquinaria, en equipo y otros bienes tangibles, como las divisas que ingresan por este concepto se legalizan mediante la presentación de la declaración de cambio número 4. Eso no lo puedo compartir, profe, para mostrarles cómo es la declaración. Profe. Sí, igual puedes compartir, dejas de compartir ahí y compartes lo otro del mismo modo. Ah, espera, pues. O lo dejo para lo último. Como quieras. Ay, ahí sí siguió compartiendo, no. No, Todavía no. ya lo cancelaste. Espere, ya voy. Dejo mejor eso para lo último. Bueno. Entonces, los beneficios que tienen las personas que invierten acá del extranjero son muchos los beneficios porque, según eso en la ley, las personas del extranjero tienen como los mismos beneficios de las personas que son nacionales. Pero, en cambio, ellos tienen como unas ventajas más que, digamos, el gobierno les da el beneficio de que ellos puedan venir pagando menos salarios, puedan como tener los impuestos más reducidos. Entonces dicen que las personas que invierten de otros países a los países que son menos desarrollados son los que hacen que los países menos desarrollados empiecen a desarrollar. O sea que sin esa inversión no crecerían los países. Bueno, existen tres modalidades que son de en diferentes países se utilizan, pero según pues las leyes. Acá en Colombia solo se utiliza la inversión directa y la inversión de portafolio. Entonces, la inversión directa son los aportes provenientes del exterior, de propiedad de personas extranjeras al capital de una empresa, y la adquisición con ánimo de permanencia, de participaciones, acciones o cuotas en el mercado de valores. Sus formas más generales son la importación de divisas. La indirecta. Se consideran como inversiones indirectas todos los actos o contratos por medio de los cuales el inversionista realiza un aporte tangible o intangible a una empresa sin llegar a tener participación accionaria en todo o en parte de ella.
esa indirecta no la utilizamos acá en Colombia. Y la de portafolio se considera como inversiones de portafolio las inversiones en acciones, bonos obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores negociables en bolsas de valores. Bueno, y también me tocó las operaciones con derivados. En la bolsa de valores, las operaciones con derivados son, o sea, las operaciones normales son las de renta fija y renta variable. Entonces, la renta fija es como las inversiones que se hacen a corto plazo o a largo plazo. Y la renta variable es la que, digamos, es o sea, no tiene como un periodo de tiempo definido. Uno de estos instrumentos menos comunes son los derivados. Los derivados son instrumentos cuyo valor se deriva de la evolución de los precios de uno o más activos denominados activos subyacentes y cuyo cumplimiento y liquidación se realizan en un momento posterior a aquel en el que se celebra el contrato. Bueno, ¿para qué utilizan los agentes las operaciones con derivados? Para tener cobertura, para evitar la especulación y el arbitraje. Profe, no sé si yo entendí muy bien esto de derivados, pero eso es, digamos, los corredores de bolsa. Sí, tiene que ver con esos tipos de mercados bursátiles. Entonces, digamos que los agentes de ellos, o sea, es como trabajan en las bolsas. Si depende de un producto, sube el otro. Entonces, ellos como que van organizando las cosas para conveniencia de ellos y luego subirle, digamos, el precio al producto que ellos estén, pues, por comprar. Sí, algo así. Bueno, eso fue lo que entendí más o menos de esto. Entonces, eso se dividen en dos clases según la organización y la estandarización. Los mercados organizados, hay una elevada reglamentación que hace que los contratos de derivados tengan un alto nivel de definición y estandarización. El mercado está localizado en un lugar determinado y tiene mayor liquidez y nivel de transparencia. Las negociaciones son multilaterales, activos subyacentes en los mercados organizados. La TES, que es como bonos que efectúa el gobierno ¿cómo es? Eso es como lo que, cosas de, como bonos públicos, profe, la TES. Las negociaciones son multilaterales, activos subyacentes en los mercados organizados. Espéreme, porque TRM sí sé que, pero de TES no. Espérame que puede que esté usando las siglas. Espéreme, Es que ya busco aquí. ¿Qué significa TES? ¿Qué significa TES? No me sale. es que yo busqué acá. Ya, son los títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno Nacional y administrados por el Banco de la República. Sí, eso es todo público. Son deudas públicas. Entonces, digamos, esos son los que tienen como más reglamentación y son como que donde están pues la gente que quiere participar, que quiera, digamos, que tengan ¿cómo les digo? Como una seguridad. Si van a emitir bonos o van a comprar acciones, tienen como mayor seguridad porque esto está regulado por el gobierno. Sí, sí, sí. Bueno, y los mercados bursátiles OTC, que se regulan, su regulación es escasa, es en un espacio físico, no hay un espacio físico en los cuales se lleve a cabo y se trata de negociaciones bilaterales que pueden generar una menor transparencia. Entonces, digamos, la tasa de interés que puede subir o bajar, pero igual nadie va a responder por eso porque es algo que pasa. Y la tasa de cambio también, que las monedas pues son muy fluctuantes. Índices accionarios, eso de índices accionarios, ¿a qué se refiere eso, profesor? Sí, no lo encontré. ¿Los qué? Los índices. Índices accionarios. Bien, dentro de los mercados, dentro de esos mercados que son bursátiles,
que necesitan de más de 2 actores internacionales, pues hay unas acciones que se dan en las mismas bolsas. Entonces esas acciones de las bolsas son los que sirven como indicadores para poder, por ejemplo, medir otro tipo de valores. Entonces, un ejemplo sencillo es que vemos que el dólar sube en Colombia cuando el petróleo baja. Entonces hay muchas inversiones o acciones que se dan en el petróleo, en la bolsa de valores, y en la medida de que el petróleo baje, pues ese indicador accionario va a afectar el alza del dólar. Es un poquito complicado de entender, pero básicamente tiene que ver con eso. Ah, bueno. Ya, eso fue, o sea, es que es muy extenso porque eso hay la ley novena es súper extensa explicando cada cosita, entonces pues saqué lo más relevante para que entendieran. Ok, listo. Bueno, ya. Muy bien. Bueno, entonces, básicamente lo que nos hablaba Daniela era de las inversiones extranjeras directas, de las IED, que se mencionan mucho por esas siglas, que nos permiten a nosotros, o le permiten al país, más que todo como una política exterior, pues poder recibir la inversión extranjera, el dinero, la inversión o la liquidez de otros estados que quieran venir acá a mover el sector empresarial. Y ese sector empresarial tiene que dar unos recursos, es decir, por usar nuestra riqueza, ellos tienen que pagar unos impuestos a los cuales pues se denomina las famosas regalías. Eso tiene toda una estructura, más adelante la vamos a ver, de la inversión extranjera directa. Entonces, una vez entendido ya todo el marco conceptual, cuáles son los mecanismos, cuáles son los medios de pago, pues entonces vamos a entrar hablar en sí un poquito de lo que tiene que ver con el régimen, ¿cierto? Hablando del régimen especialmente. Entonces ya dijimos que el régimen es directamente la normatividad que regula y controla todos los mecanismos de cambio en Colombia. Ya entendemos todo lo que tiene que ver con cambio, por dónde se deben de canalizar esas divisas, qué es una divisa, todo eso ya lo tenemos un poco más claro. Entonces resulta que la ley marco, permítanme, me ubico por acá, la ley marco del régimen cambiario en Colombia es la ley novena, como lo vemos acá en el módulo. Este módulo está desactualizado, pero esta información nos sirve acá. Entonces resulta que la ley marco de los cambios internacionales, es decir, la mamá de los pollitos, en cuanto al régimen cambiario en Colombia, como decía Daniela, es la ley novena de 1991. Esta ley es la norma que establece las disposiciones generales a las que debe sujetarse quién. Dice claramente que el gobierno nacional, en este caso, para regular los cambios internacionales. Además, señala los criterios, propósitos y funciones que deben observarse por parte del Poder Ejecutivo, la Junta Directiva del Banco de la República, es el otro ente, y el Departamento Nacional de Planeación al expedir la normatividad que regula el régimen. Entonces, la mamá de los pollitos en cuanto a régimen cambiario en Colombia es la ley novena de 1991, es la ley marco, el marco de cambios internacionales. ¿Qué vemos allí? Hacia grosso modo, se los voy como a barajar en antioqueño. Lo que hace la ley es que contiene todas las disposiciones a las que deben sujetarse las entidades que van a regular el régimen cambiario en Colombia, que son 3. 1, el gobierno nacional. 2, el Banco de la República. Y 3, el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, la ley novena también dice, bueno, y necesitamos un régimen de cambios. Muy bien.
¿Y quiénes van a encargarse de controlar esto? Entonces vamos a designar a 3 entidades que se hagan cargo. Entonces designaron al gobierno, al Banco de la República y al Departamento Nacional de Planeación. Y todo lo que ustedes necesiten saber en cuanto a las normas a las que deben sujetarse estas 3 entidades está allí. Está en la Ley Novena de 1991. Un año después aparece la Ley 31 de 1992. Acá aparece la Ley 31 de 1992, en donde se le atribuye al gobierno las funciones. Entonces, esta ley lo que hace es, ya en la Ley Novena dijeron quiénes se iban a encargar y colocaron todas las disposiciones generales para poder regular la ley, el régimen cambiario en Colombia. Entonces ya en esta Ley 31 del 92 atribuyeron las funciones. Esta palabra aquí es clave, funciones. Entonces tenían que asignarle funciones pues a esos organismos que ellos diseñaron, perdón, a los que le atribuyeron el poder. Al gobierno nacional le dieron la función de definir cuáles iban a ser las operaciones de cambio del mercado cambiario. Ellos tenían que definir esas operaciones. Y al Banco de la República le dieron la función de ser autoridad cambiaria. Le dieron la función de ser autoridad cambiaria y regulador de la organización y funcionamiento del mercado cambiario. Y el Departamento de Planeación tiene la función, como lo dice en la Ley Novena, de expedir toda la normatividad que regula el régimen cambiario en Colombia. Entonces es muy importante que entiendan esto. Se los estoy tratando, esas leyes son muy largas, pero se los estoy tratando de resumir y colocarlo en contexto. Entonces, la Ley Novena de 1991 es la ley marco en donde dijeron, bueno, ¿quiénes se van a encargar de controlar este cuento? Pues va a ser el gobierno, el Banco de la República, el Departamento de Planeación. Luego entonces expiden un año después la Ley 31 de 1992, ya teniendo la ley marco de cómo iba a ser el régimen cambiario en Colombia. Entonces expiden una ley en donde dijeron, tenemos que asignarle a esta gente funciones. Entonces dijeron, el gobierno nacional se va a encargar de definir en Colombia qué va a ser una operación de cambio de ese mercado cambiario. Y al Banco de la República le vamos a asignar la función pues de ser una autoridad cambiaria y reguladora en Colombia. Entonces, una vez asignada las funciones a través de esta ley, pues ¿qué tenían que hacer estas organizaciones? Pues cumplir. Entonces, ¿cuál fue la función que le dieron al gobierno nacional? Definir qué iba a ser una operación de cambio. Entonces, a ellos les tocó expedir el decreto 1735, un año después del 93. ¿Qué hicieron en este decreto? Dice que la norma mediante la cual el gobierno nacional define cuáles son las operaciones de cambio en Colombia y cuáles de ellas deben obligatoriamente canalizarse a través del mercado cambiario. Entonces, como en la Ley 31 del 92 les asignaron esa actividad, pues les dijeron tienen que sentarse a definir cuáles van a ser las operaciones de cambio en Colombia. Entonces, pues se sentaron a través del decreto 1735 y definieron cuáles van a ser las operaciones de cambio. Y dijeron lo siguiente, entonces, ¿cuáles van a ser las operaciones de cambio en Colombia? Entonces, las operaciones de cambio en Colombia van a ser las siguientes. Primero, las compras de bienes en el extranjero realizadas por residentes. Entonces, si María José, que es un residente, quiere comprar un bien en el extranjero, una casita en Estados Unidos, pues al momento de ella comprar esa casa en Estados Unidos, siendo residente colombiana, pues va a tocar convertir
les va a tocar convertir esos pesos que ya tiene que colombianos en dólares, y entonces eso va a ser catalogado una operación de cambio. Segundo, las compras de bienes en el extranjero realizadas por no residentes, es decir, una persona que no es residente y compra en el extranjero, también se va a hacer considerada una operación de cambio. Tercero, los actos en virtud de los cuales un residente es acreedor o deudor de un no residente. Entonces, Lisset resulta que es una es una deudora de un extranjero. Le debe una platica a un extranjero. Y al momento de pagarla, pues va a tener que considerarse una operación de cambio. Cuarto, la compra de divisas por parte de residentes. Entonces resulta que Daniela va a comprar euros. Entonces eso va a ser catalogado una operación de cambio. Y pues por obvias razones, al catalogarse en operaciones de cambio, quiere decir que tienen que canalizarse por medio de los intermediarios cambiarios. La compra de moneda legal colombiana por parte de un no residente. Entonces, el primo peruano de María José, que va a venir a Colombia, va a comprar pesos colombianos, eso va a ser una operación de cambio. Quiere decir que lo debe de declarar. Las entradas o salidas del país de divisas o moneda legal colombiana. Las entradas o salidas del país de divisas. Entonces, si usted va a salir a viajar y se va a llevar sus pesitos colombianos, eso va a ser una operación de cambio. Los actos de extinción de obligaciones entre residentes y no residentes también. Allí también van a ser catalogados operaciones de cambio, las importaciones y las exportaciones. Quiere decir que si usted importa y exporta, pues esa operación de pago de divisas va a ser catalogada una operación de cambio, va a tener que cumplir con todo lo que diga la Ley 9 de 1991. El endeudamiento externo celebrado por residentes, las inversiones de capital externo en Colombia, lo que hablaba Daniel ahora. Si quiere venir un extranjero e invertir en Colombia por medio de la inversión extranjera directa, pues eso va a ser una operación con derivado y por ende va a ser una operación de cambio. Las inversiones de capital colombiano en el exterior, entonces resulta que el ICET tiene una multinacional y va a hacer una inversión de capital en el exterior. Entonces eso va a ser catalogado una operación de cambio. Inversiones financieras en el exterior, avales y garantías en moneda extranjera y operaciones de derivados y operaciones de pesos o de divisas van a ser canalizados por medio de los intermediarios cambiarios. Entonces, ¿dónde están definidas? Aquí tenemos otras. Uy, me pasé. Ventas a otros residentes, pagos en el país de transporte internacional, gastos personales en el exterior como tarjetas de crédito, pagos de reaseguros en el exterior, entre otras cosas. ¿Dónde vamos a encontrar estas operaciones de cambio? Pues las vamos a encontrar en el decreto 1735 de 1993. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al momento de ser catalogadas como una operación de cambio, pues tiene que cumplir con toda la reglamentación y por ende hacer una declaración de cambio. Listo. ¿Cuál es la entidad que falta? Entonces, el Banco de la República también le asignaron una función. Entonces, al Banco de la República le dieron la función de ser nada más y nada menos que la autoridad cambiaria y reguladora en Colombia. Entonces, ellos tenían que cumplir esa función y expidieron la resolución 8 del 2000, que es la resolución de la Junta Directiva del Banco de la República o es el estatuto cambiario y sus modificaciones. ¿Qué vamos a encontrar allí? Pues vamos a encontrar todas las disposiciones concretas a las cuales debe sujetarse cualquier operación de cambio. Es decir, a qué cosas se debe de sujetar cada una de las operaciones de cambio que el gobierno nacional ya definió. Esta norma regula íntegramente el régimen de cambios internacionales, abordando, entre otros temas,
el control del mercado cambiario, las operaciones de cambio, los participantes en el mercado, la tenencia y la negociación. Es decir, que lo que hace la resolución 8 del 2000 es qué hay que hacer en el caso de que ya tengamos una operación de cambio catalogada. Entonces, en esa resolución 8 del 2000 vamos a encontrar pues los trámites que hay que diligenciar para cada una de estas operaciones de cambio que yo les acabo de mencionar. Dentro de esas encontramos los siguientes. Dice, los formularios, condiciones, requisitos y parámetros para el diligenciamiento y presentación de la declaración de cambio se encuentran en la circular reglamentaria externa de SIN 83 y sus modificaciones. Los siguientes son los formularios de declaración de cambios. Entonces, formulario número 1 es la declaración de cambio para importación de bienes. Entonces, si usted va a importar bienes, al momento de hacer ese cambio de divisas, pues va a tener que diligenciar el formulario número 1. ¿Que de dónde va a descargar el formulario número 1? Del Banco de la República. Formulario número 2, declaración de cambio por exportación de bienes. Entonces, si vamos a exportar, al momento de hacer ese cambio de divisas para que me paguen, pues voy a tener que hacer la declaración de cambio que está, en el formulario número 2. En el formulario número 3 tenemos la declaración de cambio para endeudamiento externo. Formulario número 3A es el informe de desembolsos y pagos de endeudamiento externo. Formulario número 4 es la declaración de cambio para inversiones internacionales. El formulario número 5 es la declaración de cambios para servicios, transferencias y otros conceptos. El formulario número 6 es la información de endeudamiento externo otorgado a residentes. El formulario número 7 sirve para, el 7 es el mismo, pero para no residentes. El formulario número 8 es el informe de avales y garantías en moneda extranjera. Y el formulario número 9 es el registro de cuentas de compensación. Es decir, que, como ustedes pueden ver, hasta el formulario número 17 tenemos unos formularios que sirven para declarar hasta, dependiendo de cada una de las actividades que queramos hacer, pues hay una declaración de cambio para esos dineros que nosotros vamos a recibir. Y en cuanto a la inversión extranjera directa, pues hay una normatividad especial, como lo es el decreto, por ejemplo, 2080 del 2000, el 1844 del 2003, el 4210 del 2004, el 1866 del 2005, el 4474 del 2005 y el 1940 del 2006. Que constituyen el régimen de inversiones internacionales y regulan en su integridad el régimen de inversiones de capital del exterior en el país y el régimen de las inversiones colombianas en el exterior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las empresas que quieran venir e invertir dinero extranjero en Colombia tienen que leerse cada uno de estos decretos, pues para poder cumplir con cada una de la normatividad y reglamentación que establece el régimen cambiario en Colombia. Hasta el momento, ¿me he hecho entender? ¿Cómo vamos? Bien, profesor. Bien, profe. Listo, entonces a grandes rasgos, esto es un tema bastante extenso. No podemos profundizar más de lo que yo quisiera porque pues hay otras normatividades que es importante pues que conozcamos. Pero a grandes rasgos de esto se trata el régimen cambiario en Colombia. Entonces, tiene una legislación, esa legislación marco es la Ley 9 de 1991, allí se regula todo, allí vamos a poder encontrar todos los conceptos que yo les entregué en la clase pasada, todo ese marco conceptual. Quiere decir que el manejo de las divisas en Colombia pues está regulado, está controlado. No podemos ir saliendo y entrando con maleticas de dinero a Colombia, hay que declararlas. Por ejemplo, entonces que yo necesite mandar a pagar algo con Lisset que va a viajar a España y la mando con una maleta cargada de 50 millones de pesos.
Eso es una actividad ilegal. Incluso dentro de las empresas ya está casi que prohibido el pago en efectivo. Por eso nos hacen consignar en los bancos mucho. No sé si de pronto Lisset tenga conocimiento de hasta cuánto, por ejemplo, puede pagar ahí en la caja de la Chevrolet. ¿Hasta qué monto se puede uno pagar ahí? Digamos, cuando van a sacar un carro, creo que solamente son hasta 3 millones. El restante tiene que ser directamente consignado. Sí, sí, señor. Sí. ¿Por qué? Porque así lo exige el régimen cambiario en Colombia. Cada día, pues eso se va a minimizar porque el régimen cambiario en Colombia lo que busca es tener el control de la información de todos los colombianos, de tal manera, por ejemplo, que el día que yo fui a comprar mi carro, me dieron una cuenta de Banco de Bogotá, yo fui, consigné, y como era un monto superior a 10 millones de pesos, me hicieron firmar una declaración de cambio en donde yo estoy, noten, acá es importante aclarar que declaración no es pagar, declarar es informar, ¿cierto? A las autoridades competentes de dónde saqué yo el dinero. Entonces yo declaré en un formatico que me entregó el banco el origen de esos 20 millones, de esos 28 millones de pesos que yo consigné, que eran producto de mi labor como docente, por ejemplo. Entonces ya el banco sabe. Entonces, en la medida en la que los montos cada año se vayan disminuyendo, pues nos van obligando a ya no pagar en efectivo, sino todo empezarlo a consignar, porque de esa manera entonces los dineros empiezan a canalizarse por medio del intermediario cambiario y de esa forma pues el gobierno se va a dar cuenta cómo estamos los colombianos en temas económicos. Entonces hay toda una estructura, hay todo un régimen cambiario que es regulado en Colombia. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la plataforma, les voy a compartir, ustedes van a ingresar ahora mismo a la plataforma y en la plataforma me está compartiendo, efectivamente, en la plataforma se van a ubicar en la semana número 2, acá, semana número 2, y al final van a ver un link que dice actividad en clase. Van a ingresar allí, esta actividad se cierra ahora a las 9 de la noche y es un cuestionario, son unas preguntas que vamos a responder con base al documento que les voy a enviar al WhatsApp. Entonces yo les voy a enviar ya mismo, les estoy compartiendo un documento a WhatsApp para que por favor lo lean y respondemos estas preguntas y las enviamos. Y dentro de 8 días nos encontramos entonces en la tercera tutoría para hacer el primer 25%, que es el primer parcial de lo que vimos en la semana pasada, lo que vimos hoy, incluyendo lo que van a responder en el taller. ¿Listo, niñas? Profe, o sea, hacemos este taller que usted mandó y es lo de esta semana. ¿Cómo? Hacemos este taller que usted subió. Sí, el cuestionario, con base en la lectura que les voy a enviar ya mismo al WhatsApp. Es un taller en clase, mejor dicho. Listo, bueno. ahí se los envío. Listo, niñas. Entonces voy a colgar acá y ya cada uno de ustedes queda haciendo ahí el cuestionario, hacen la lectura del documento, hacen el cuestionario, cualquier duda que tengan me escriben al WhatsApp, yo les voy respondiendo por allí. Y cargan pues cada una de las respuestas allá a la plataforma. Ah, listo, profe. Vale, cualquier duda entonces estamos por WhatsApp. ¿Listo? Bueno, chao, gracias. Chao.